Buenas noches, Danu, y sigo con la preocupación y absolutamente consternado a medida que pasa el tiempo y por supuesto todos sabemos que una catástrofe humana, si tiene una característica que la destaca, es que es absolutamente dinámica, se van modificando las cifras momento a momento. Yo pensaba, Martín, en las 48 horas, es crítico ya este tiempo que transcurrió para esta gran cantidad de personas desaparecidas. Por eso yo te explicaba ayer que las catástrofes humanas se dividen en 24, 48 y 72. En estos tres módulos hay tres maneras de operar. Se hacen anillos, lo que se llama, cuando se está haciendo, digamos, lo que es una estrategia de crisis, como yo te había comentado, he participado más de una vez después de este tipo de catástrofes que es realmente tremenda, y el primero es lo evaluatorio, es ver qué es lo que pasa, después se van organizando de a poco los distintos escuadrones, cómo se va a hacer, a dónde se va a alojar a la gente, y van apareciendo cosas que sorprenden, porque por ejemplo en las nuevas repeticiones que hubo sísmicas, en las nuevas réplicas que fueron hace horas nada más, una de 4,5, que uno dice 4,5 no es nada, esto fue hace pero es un número importante. Barbaridad, sobre todo cuando hay estructuras que ya están colapsadas, que uno no las ve porque están colapsadas en la parte interna, y eso se desmorona todo. Acá pasa un fenómeno también que hay que entender. No todos, obviamente que no todos los terremotos son iguales, porque no todos los suelos del mundo son iguales. Hay una particularidad, sobre todo en la zona ribereña, que fue donde se dio estos terremotos prácticamente conjuntos. En La Guaira, la característica que tiene por lo general, Danu, es imagínate que el territorio está formado en gran parte por arena. No es lo mismo un territorio árido o en un territorio donde la composición del suelo es diferente. Pero en La Guaira pasa esto, hay un gran porcentaje de arena. ¿Cuál es el problema? Obviamente que cuando todo esto simbra y obviamente con la mezcla del agua, la arena se pone de una manera como barrosa. Entonces estos edificios que hablamos muchas veces que no están hechos para, digamos, antisísmicos, no tienen los materiales. Es lo que hablábamos hace un ratito, que me decías, de repente en el Tigre hay cabañas, hay casas de madera, o en Los Ángeles son construcciones antisísmicas. Acá nada que ver. O mismo después hubo en San Juan hace muchísimos años, cerca de la década del 50, hubo el terremoto de Caucete, mire, del año que le estoy hablando, y después de ahí se tomaron algunas medidas de construcciones antisísmicas donde se sabe que son zonas donde hay movimientos telúricos importantes. Pero acá hay una característica que se da particular. El suelo es arenoso. Los edificios, la gran mayoría, son hechos de cemento, como los que hacemos en las ciudades donde no tenemos estos tipos de problemas tectónicos. ¿Y qué fue lo que pasó? Con este terreno que se convierte en algo barroso, en una suerte de lodo, te diría, el edificio colapsa, ¿no? Se hunde, y ahí se empieza a destruir todo y se arma toda una cadena que vimos como de explosiones que veíamos ayer. O sea, no es solamente el terremoto, es el suelo. Aparte del suelo, es la construcción del edificio. Ahora, no entiendo cómo ante un suelo, porque uno entiendo que tiene que estudiar el terreno antes de construir, ante un suelo de esas características, ¿cómo construir con cemento, por ejemplo? Danu, la respuesta edificios. Es muy simple y la tenemos al alcance de la mano. Esto se llama corrupción, se llama falta de preparación, se falta cada vez que pasan, y voy a utilizar quizás una palabra poco feliz, cada vez que pasan estas cosas, dice, ¿cómo construyó tal lado? Y bueno, porque por ahí le dio una come, le dio esto, lo otro, o el inspector hizo la vista gorda. Cuando pasan estas cosas, ¿no? Después, ¿y ahora quién se hace cargo de todo esto? Después y las vidas humanas y las pérdidas invaluables. Obvio. Yo recuerdo que cuando estuve en los cascos azules, los Marines de Estados Unidos, los voy a decir en español, decía, las cosas no pasan hasta que pasan. Exacto. ¿No? Cuando pasa, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que hizo la vista gorda para ese edificio? ¿Quién es el señor que autorizó semejante cantidad o un barrio entero con semejante estructura? Esto pasa en los países, lamentablemente en nuestros países, que son, la verdad,
que muy lábiles en algunas cosas, en el punto de vista legislativo, en, como decíamos, en la poca preparación. Ahora, todo lo que se puede prevenir y después da estos resultados monstruosos y pasa esto, se llama, como decíamos ayer, esto es pura improvisación. Esto es haber realmente, no haber pensado la planificación en dónde uno vive, qué hacer si pasa una cosa así, dónde llevamos a la gente, no hay un plan de evacuación, vemos que todo es insuficiente y todo esto es producto de la corrupción. Pensemos, por ejemplo, hoy leía en un diario español que se empezaron a profugar algunos reclusos de las cárceles porque obviamente aprovechan todo lo que es la situación, claro, el movimiento. Sí. O sea, nada está previsto. Todo es un nivel de improvisación tremendo. Y esto pasa precisamente en los países donde no hay una seguridad política, donde no hay una democracia estable, donde no hay una seguridad jurídica, donde alguien dice, no señor, como vos bien decías, acá no se puede construir esto, tiene que hacerlo bajo esto. Esta es la respuesta a la improvisación, esta es la respuesta a la irresponsabilidad institucional. ¿Con qué se paga? Señores, con vidas humanas. Por eso a uno le duele. Yo veo la gente juntando con las manos, como veíamos ayer. Con las manos, con las uñas. O sea, no, decís, ¿dónde están los recursos? Por favor, que lleguen ya. Es que recursos no hay. Gente pidiendo desde auxilio, desde los escombros y decís, y pasan las horas y esas personas... Pero Danu, cada vez que falta... Por ejemplo, cada ruta que no se hace porque el dinero no está. El día de mañana, cuando tiene que pasar una ambulancia y no está la ruta, ahí se empieza a pagar en factor vidas. Las corrupciones tienen estos problemas. Uno lo empieza a ver cuando realmente las papas queman. En esta información que tengo acá, que es una información de corte científico, cómo se han usado las imágenes satelitales para poder evaluar realmente cuál es la catástrofe. Las últimas imágenes obtenidas por los satélites muestran la devastación generalizada de lo que sufrieron las múltiples ciudades de Venezuela con este doble impacto del día miércoles. Les aseguro, acá estamos viendo lo que son las capturas, como pueden ver, estos son capturas aeroespaciales, ¿no? Van a ver que en algunas de las fotos se ven como si lo hubiera aplastado un elefante. Ven, todo lo que se ven cuadraditos son manzanas, para que tome una dimensión de cómo es una vista cenital de estas imágenes. Parece que, miren lo que es, parece que lo hubieran demolido a propósito para construir algo. Miren lo que es eso. Realmente es absolutamente impactante. Casas que están escoradas. Mirá lo que es eso. Sí. La verdad que, mirá lo que es. Y que de hecho lo que vemos en pie, en realidad no es apto para habitar. No se sabe porque por ahí en este momento no fisuras, se sabe nada. Danu, que están adentro. Eso después requiere todo lo que es una inspección por parte, por supuesto, de ingenieros. Y aparte otra de las cosas, que todavía no cayeron, las que están por colapsar, las propiedades que están por colapsar, hay que hacer todo un trabajo de apuntalamiento que vale una fortuna y hay que hacerlo propiedad por propiedad. Pensémoslo y trasladémoslo a nosotros, a nuestros países, ¿no? Hay que hacerlo barrio por barrio. Claro, y lo que hablábamos hace un ratito, Martín, esto de que la tierra, las placas se siguen acomodando, pueden seguir existiendo réplicas que haga que esto siga colapsando. Es que puede haber, no, es que siguen. Exacto. Hubo 120 movimientos pequeños. Ajá. El último que te comentaba de 4,5 la escala de Richter, que es una barbaridad. Si de 7,5 hizo esto, de 4,5. O sea, esto está sobre una falla, que es la falla de San Diego, o sea que es realmente, digamos, una suerte de quiebra importante que hay sobre las placas tectónicas en ese lugar. Pensemos en la Tierra, que son placas sobre placas sobre placas que cuando van rozando van juntando energía. Y una vez que esa energía ya no puede más, las placas es como que se resbalan. Para que tengan una idea, es como si es como cuando se le resbala, por ejemplo, dos piedras o dos baldosas y hacen esa explosión. Imagínense eso dentro de la Tierra. Hay una parte como la que veíamos en el gráfico de ayer que va por arriba, que es la onda expansiva, digamos, del terremoto, que es lo que cubre la parte sísmica, que es como una campana. Y después está toda la parte interna,
que al haber placas y estar compuesto por placas, toda esa parte geológica de la Tierra, se van acomodando. Por eso va a haber réplicas y por ahí, esto no es que va a haber réplica durante 2 días, va a haber réplicas por ahí durante meses, hasta que todo se acomode. Eso es desde el punto de vista, digamos, de la geología. Pero después tenemos desde el punto de vista humano y después tenemos desde el punto de vista de la construcción, como te decía, hay que apuntalar una ciudad. Si apuntalar una obra en construcción o algo que se derrumbó es un problema, hay que cortar una calle, imagínate lo que es digamos, un Venezuela, un Caracas. Y de repente las ayudas que están anunciando en diferentes partes del mundo son realmente insuficientes. 50 millones, 100 millones, sí es muchísimo dinero, pero para reconstruir, comenzar de nuevo ante semejante tragedia, es algo que no significa nada. Dano, es muy difícil evaluar cuánto vale reconstruir una ciudad o, claro, un país. Es prácticamente imposible. Sabemos que con 150 millones de dólares no se puede reconstruir nada. Se debe poder reconstruir un barrio, sí, nada más. Ahí tenemos, como dice Graf, 50.000 personas continúan desaparecidas y como decíamos al principio de la información, esto es un dato absolutamente dinámico. Se calculan que van a superar las 20.000. Todo esto, a medida que pasa el tiempo, se va a ir complicando, porque como les decía, hay horas que son críticas, pero después de las horas críticas, cuando lamentablemente ya en este tipo de procedimientos, y te lo cuento por mi experiencia, cuando ya no hay más esperanza de vida, empieza otro cuadro, que es el cuadro de las infecciones, que es el cuadro... Te iba a preguntar sobre eso. Después aparece otro escenario, todo el escenario muy sanitario. Crítico también. Pensemos que hoy, para ir cerrando, sí, por ejemplo, hubo una desviación en uno de las cañerías principales que llevan el agua y ya te deja a gran parte de la ciudad sin agua potable. Se empieza a ver todo un problema sanitario. Estamos recién ingresando en lo que es un conflicto de características de una catástrofe humana realmente pocas veces vista, de semejante magnitud, aeropuertos paralizados, y la verdad es que cada vez que van pasando las horas vamos descubriendo más horror y más horror.